Estoy segura que más de una vez escuchaste la frase, en la vida no se puede tener todo. Sí o sí tienes que elegir, sí o sí tienes que sacrificar algo. Libertad, tiempo, familia, amigos y etcétera. Porque por ahí ya tenés clientes, ya estás operando y no tenés vida. Y empezás a entrar en ese loop, en esos pensamientos de escasez, ansiedad, síndrome del impostor, autosabotaje y todo lo que ya conocemos. Hasta muchas veces terminan diciendo, prefiero no facturar este mes porque ya no sé cómo voy a sostener esto. Y en este video quiero venir y romper esa creencia. Quiero que veamos en este video cómo vas a estructurar tu día perfecto, tu semana perfecta, cómo vas a empezar a accionar y operar, desde qué lugar vas a empezar a accionar y operar. Y por último, vas a entender cómo establecer objetivos y cómo esos objetivos son los que hacen que logres los resultados que quieres lograr. Estoy segura que más de una vez escuchaste la frase, en la vida no se puede tener todo. En la vida no puedes tener ese negocio que factura lo que quieres que facture y a la vez libertad, tiempo, familia, amigos y etcétera. Sí o sí tienes que elegir, sí o sí tienes que sacrificar algo. Y en este video quiero venir y romper esa creencia porque hay muchas personas que piensan que o tienen que tener un negocio lifestyle de vida o tienen que tener un negocio multinacional tipo corpo con 25 personas, con un montón de sistemas, mucha complejidad para hacer el impacto, para dar el impacto que quieren dar en el mercado. Así que hoy quiero mostrarte que no hace falta que elijas, no hace falta que sacrifiques tampoco, sino que uno puede tener las dos cosas en un solo lugar. Y es exactamente lo que hice yo hace medio año atrás con mi negocio. Pensaba que sí o sí tenía que tener una estructura muy grande para hacer los números que quería hacer, hasta que cambié por completo mi forma de pensar, mi perspectiva, mis creencias, mis paradigmas y me di cuenta que en realidad solamente es lo que te inculcan en la cabeza el mercado y es lo que te hacen creer. Así que quiero que podamos en este video ponerlo en partes porque es algo que honestamente tiene que ver mucho con el burnout, tiene que ver mucho con cómo estás en este momento operando en tu negocio, porque por ahí ya tenés clientes, ya estás operando y no tenés vida. ¿Ok? No tenés vida, estás en el burnout, en el famoso burnout. Y honestamente las personas entran en ese burnout no por el hecho de que tienen mucho trabajo, sino porque no saben exactamente qué pasos tienen que dar muchas veces y muchas veces no dan y no toman las decisiones correctas justamente para salir de ese burnout. Y eso es lo que les genera aún más burnout. Entonces, quiero que veamos en este video cómo vas a estructurar tu día perfecto, tu semana perfecta, cómo vas a empezar a accionar y operar, desde qué lugar vas a empezar a accionar y operar. Y por último, vas a entender cómo establecer objetivos y cómo esos objetivos son los que hacen que logres los resultados que quieres lograr. Porque si una persona no tiene un objetivo, si una persona no tiene un propósito, algo que realmente te mueva, algo que genere como ese ardor en el interior donde decís, ok, necesito y me gusta esto, es como que estoy súper motivado, quiero hacerlo, no desde el lado de escasez, de necesito plata, necesito vender, necesito esto, sino que desde el lado de esto me motiva, quiero hacerlo. Ahí es cuando empezás a tener un negocio realmente increíble y cambiar tu vida por completo, porque ahí es cuando empiezan a venir los resultados. Pero ¿qué sucede? El 90% de los coaches, de los educadores online que están en esta industria hace poco tiempo, 5 años, 10 años max, viven pensando solamente en el dinero, viven pensando solamente en tengo que escalar a 10K, a 20K, a 50K, a 100K y lo único que su cabeza piensa es en eso, pero ni siquiera saben si es el número que ellos quieren o necesitan en ese momento en sus vidas. Solamente lo hacen porque escucharon a otro mentor hablar o a otro influencer hablar y copian, es un copy-paste. Entonces, quiero que entiendas que cuando empezás a moverte desde el impacto que estás generando, tus objetivos van hacia eso, es mucho más sencillo ejecutar y tener resultados a que estar todo el tiempo pensando que tengo que llegar a, no sé, $50,000 al mes o $100,000 al mes y no estoy llegando y empezás a entrar en ese loop, en esos pensamientos de escasez, ansiedad y sentirte atrás, síndrome del impostor, autosabotaje y todo lo que ya conocemos, ¿ok? Así que vamos a resolver eso en este video. Quiero ayudarte a que empieces a pensar diferente, a que empieces a ver el negocio con otros ojos, porque sí es posible tener un negocio lifestyle donde no tenés que trabajar
24/7 y podés armar y estructurar tu semana perfecta de una forma increíble. O sea, hoy es viernes, tuve una sola llamada con una clienta que tengo a las 10 de la mañana y después de eso no tuve ni una más llamada. O sea, no tuve llamadas. Lo único que estoy haciendo es crear este video y obviamente estructuré algunas cosas en Slack con los clientes y demás, pero yo decido mi calendario. Nadie más puede controlar mi calendario, ni el equipo, ni leads, ni nada por el estilo. Así que quiero ayudarte a que puedas estructurar lo mismo, porque sé que muchas veces uno cuando ya sabe que puede hacer plata, ya el dinero se vuelve algo secundario. Ya empezás a buscar esa libertad, esa estructura de vida. Ok, ahora quiero que la vida se me acomode de la forma en la que yo quiero. Vamos a entender cómo funciona esto. Tenemos a los educadores, a los coaches que no están haciendo plata y la vida es muy difícil porque claramente su foco está en justamente que quieren hacer plata. Después tenemos a los que están haciendo plata, pero la vida también es muy difícil y no tienen tiempo. Están todo el tiempo en esas trincheras atendiendo, tratando de dar el delivery, tratando de manejar todo y de alguna forma terminan odiando el negocio, aunque estén facturando. Hasta muchas veces terminan diciendo, prefiero no facturar este mes porque ya no sé cómo voy a sostener esto, ¿ok? Y después está el que le va súper bien, vende igual, pero a la vez tiene el lifestyle, o sea que a la vez disfruta de su vida. Y nuestro objetivo principal, al menos lo que yo estoy haciendo, es que cada vez que el negocio va creciendo, tu vida va mejorando, no va empeorando. Y ese es el objetivo principal. Por eso la fórmula de un negocio lifestyle, hay una música ahí en el fondo, no sé si se escucha o no, pero si se escucha no pasa nada. Son 3. Tenemos dinero, o sea, revenue, que vamos generando. Tenemos significado, propósito. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque si no tenemos propósito y el propósito es el dinero, estás en el horno. O sea, no va a funcionar. Eso no funciona. Necesitas un propósito más allá de solamente hacer dinero, ¿ok? Y por último tenemos la libertad. O sea que hacemos todo lo que hacemos porque queremos ser libres, porque no queremos estar en el sistema en el que nacimos, crecimos y conocemos. Yo personalmente siempre dije, quiero poder trabajar desde donde yo quiera, no quiero estar atada a un lugar, quiero ser libre. Pero a veces, cuando uno empieza a crear ese estilo de negocio, supuestamente para ser libre, terminas siendo igual esclavo de tu negocio porque por ahí te podés mover, pero no te podés mover de la pantalla. O sea que de la pantalla tenés que estar igual ahí enfrente. Así que eso es exactamente lo mismo, es esclavitud y no queremos eso. Ahora vamos a tocar uno por uno cada pilar. Y el primer pilar era justamente la plata, el dinero. Y uno puede decir, ok, quiero hacer mucha plata, quiero más. Pero honestamente el problema con la plata nunca fue el cómo hacemos o cómo generamos plata, sino fue qué relación tengo con la plata o con el dinero. ¿Cuál es tu relación en este momento con el dinero? El mío era pésimo en su momento. Era pésimo porque tenía creencias limitantes de que es muy difícil hacer dinero, muy difícil, y es muy difícil sostener el dinero. Porque, por ejemplo, en mi caso, hay personas que vienen de familias, por ejemplo, que les dicen que no, que ahorrar porque esto no se puede, porque no podemos comprar esto por tal motivo, porque no se te cae del cielo la plata y un montón de cosas que ya seguramente escuchaste en tu vida, yo lo escuché también. En mi caso fue un poco diferente. Mis padres siempre fueron de generar rápido. Ellos siempre generaron plata rápido, pero perdieron también rápido. Y eso siempre fue en mi cabeza como que siempre yo lo tuve internamente y en mi vida yo honestamente generé mucha plata, no es que no. En mi vida tuve varios negocios, me fue súper bien, pero a la vez en su momento perdí mucha plata, justamente por esa creencia. Entonces, la relación que yo tenía con el dinero era muy, pero muy tóxica en ese sentido, porque cada vez que yo tenía dinero en mis manos, es como que sentía que tenía que moverme, que tenía que invertir en algo, tenía que comprar algo, tenía que, no sé, hacer algo nuevo, y automáticamente eso me generaba justamente esa inestabilidad y esa relación con el dinero que no era totalmente buena, ¿ok? Que no era muy consciente. Ahora, esas eran mis creencias. Hay personas que tienen creencias como, por ejemplo, el dinero es malo o si alguien me paga,
yo estoy haciendo algo no tan bueno que le estoy sacando la plata. Hay un montón de personas que sucede eso, por eso muchos no aumentan sus precios, no valoran su tiempo, no valoran su expertise y están constantemente tratando de suavizar como el tema de la plata porque piensan que están haciendo algo malo, ¿ok? Entonces ahí uno tiene que empezar a cambiar su forma de pensar en, imagínate que todos te den, las personas, y esto lo dijo un mentor mío, Taki Moore, me acuerdo muy bien cómo lo planteó y me pareció increíble. Imagínate que las personas te dan cartas de agradecimiento por lo que estás haciendo. Imagínate que el dinero se convierte en una carta de agradecimiento cada vez que vos haces algo o ayudas a una persona. Entonces, ¿de qué forma lo recibirías? Desde la abundancia, desde que qué placer me da, o sea, qué bien me hace ayudarte, o desde el lado, ay no, no quiero molestar o no quiero cobrarte más caro o no quiero esto. Es justamente esas creencias son las que a muchas personas los mantienen estancados porque piensan que están haciendo algo malo. Entonces, el dinero es igual a una carta de agradecimiento y así lo tenés que ver. Siempre y cuando, obviamente, tu producto sea legítimo y que realmente te importen tus clientes y no estés vendiendo humo como el 90% del mercado. Eso claramente lo tenemos en cuenta. Por otro lado, tenemos que ver el dinero como ese recurso, como esa herramienta para divertirnos en nuestra vida. Y ahora, claramente no te estoy diciendo que apenas entra dinero vas a, no sé, pasarla bien y gastar todo. No es el caso, pero 100% tenés que tener un propósito para invertir o para usar o para, de alguna forma, pasarla bien con lo que estás generando, ¿ok? Y eso puede ser ayudar a tu familia, irte de viaje, pasarla bien con tus amigos, hacer cosas con los que realmente te sientas bien. Y no solamente ver el dinero como, no, voy a poner abajo de la almohada, voy a ahorrar, voy a poner acá, voy a poner allá. Claramente uno siempre tiene que ser consciente, de hecho eso es lo que te comenté de mis creencias. Yo trabajé mucho eso, el hecho de saber cómo separar la plata donde tengo que invertir o la cual tengo que poner como en los ahorros y la plata para divertirse. Entonces eso es literalmente conocimiento financiero que tenés que conocer, hacer y trabajar en tu interior para poder manejarte correctamente. Pero ahora estamos hablando del objetivo, estamos hablando de cómo tenés que ver lo que estás ganando. Lo que trato de explicarte acá es que no tenés que ver la plata como algo malo, porque hay personas que piensan que tener mucho dinero se ponen nerviosos. No es algo malo, es algo divertido, es para, no sé, viajar, para divertirte, para hacer cosas, para invertir, para tu conocimiento, para esas cosas. Y lo más importante es que el dinero ama la circulación, tiene que estar constantemente en circulación. No podés tomar y guardar y sentarte ahí paralizado sin entender qué es lo que tenés que hacer. Tiene que estar en circulación, ¿ok? Por eso es que es muy importante que entiendas qué estás generando, por qué lo estás haciendo, de qué forma y para qué. Y eso es lo que justamente te va a dar ese propósito para que puedas seguir moviéndote y que el dinero esté en circulación. Uno de los errores que yo misma cometí es no poner objetivos claros, no saber exactamente qué es lo que quería, cuánto quería y para qué quería. Por ejemplo, no sé, quiero comprarme un auto, ese auto está 20.000 o 30.000 o 50.000 dólares y quiero comprarlo en tal tiempo. Entonces tengo como tengo un propósito y ese propósito lo coloco en papel, ese auto sale tanto, cuántos clientes tengo que cerrar para poder comprar ese auto y estructuro correctamente mi objetivo, porque cuando en tu cabeza plasmas ese objetivo de qué es lo que estás queriendo y empezás a ejecutar sobre eso, como armar un plan de acción sobre eso, es mucho más sencillo y es divertido trabajar de esa forma. Hasta uno lo ve como un juego, como gamificado. Y honestamente, las personas la complican demasiado por justamente esas creencias limitantes que tienen de cómo lo voy a hacer, porque necesito algo súper no sé qué, necesito las estrategias o las fórmulas mágicas del mundo para poder lograr eso. En realidad no, necesitas claridad en lo que querés en tus objetivos. Si hoy quieres hacer 50.000 dólares al mes, ok, en un papel vas a anotar, quiero hacer 50.000 dólares al mes para tal fecha. Perfecto. ¿Cuál es mi producto? ¿Cuánto sale mi producto? ¿Cuántos clientes necesito para eso? ¿Cuál es el input que necesito dar para lograr esa cantidad de clientes? Y empezás a ejecutar sobre eso. Pero no estoy diciendo
pones el objetivo y te obsesionas y todo el día pensás en eso, sino empezás a ejecutar, ¿ok? Porque acá también está justamente lo que hablamos siempre de mindset. Tenés el deseo, la no resistencia y tenés el resultado. No hace falta que ahorques ese resultado, sino que ejecutes con claridad. Ahí es cuando realmente las cosas funcionan bastante bien. Yo antes de empezar el negocio decía, necesito hacer al menos $5.000 al mes para cubrir mis gastos y estoy ok. Ese era como mi objetivo. Entonces armé, ok, quiero hacer $5.000, esto es lo que voy a vender de tal forma y tal forma. Automáticamente mi cabeza como que se empezó a motivar y empecé a accionar sobre eso. Y empecé obviamente a ejecutar. Honestamente, en los primeros 3 meses hice $30.000 al mes, solo por el hecho de que yo ya tenía claridad sobre, ok, mi objetivo, esto es lo que yo quiero hacer y voy a accionar sobre eso. Si vos solamente ejecutás y accionás desde el quiero facturar y quiero facturar, sí, quiero plata, quiero. Pero no hay una claridad de para qué lo querés, dónde lo vas a usar, de qué forma lo vas a usar, cuánto querés, para qué fecha querés. No hay claridad sobre nada de eso. El juego se vuelve muy difícil porque estás como ejecutando al azar, ¿ok? Por eso es que hay un montón de personas que cuando ya llegan a un punto de que facturan muy bien, o sea, están súper cómodos, llega un punto que pierden la motivación y es como que entran en esa zona de confort y no hay motivación para moverlos. ¿Qué es lo que sucede cuando empiezan a trazar otro plan? Por ejemplo, no sé, ahora quiero viajar a Europa por un año entero, no sé, o viajar a no sé dónde o comprarme no sé qué tal cosa, y de repente se les ingresa algo en la cabeza y tienen otro objetivo. Entonces empiezan a ejecutar sobre ese objetivo. Siempre tenemos que tener un propósito, ¿ok? Y ese propósito puede ser cualquier cosa claramente para cada persona. Yo te estoy dando ejemplos. Pero si no tenés un propósito y solo te mueves por el hecho de que me gustaría ganar más plata o me gustaría crear un negocio y ver cómo funciona, ahí te estás moviendo de una forma muy vaga. Después de que empezás a entender cómo es tu relación con el dinero, o sea, de qué forma estás viendo el dinero cuando recibís, cuando vendés, y empezás a establecer tus objetivos de una forma muy concreta y no vaga, sino específica, ok, quiero hacer tanta plata para esto y para tal momento, ahí es cuando ya empezamos con la parte de libertad, ¿ok? Hay un montón de coaches, un montón de educadores que literalmente hacen mucha plata, pero no tienen esa libertad. O sea, no saben cómo estructurar su día perfecto, su semana perfecta. De hecho, la semana pasada hablaba con un cliente que justamente estaban en esa situación de temas con el delivery ya, porque ya tienen leads, les llegan los clientes y demás, y hasta me decía, mira, prefiero no vender este mes porque honestamente ya estamos en modo queriendo resolver ya el volumen. Y una de las tareas que le di es que esta semana pensara cuál sería su día perfecto y cuál sería su semana perfecto y cuál sería su mes perfecto y cuál sería su año perfecto. ¿Por qué? Porque uno dice, el delivery me está matando o no llego con lo que quiero hacer o no tengo tiempo. Estoy facturando, pero no tengo tiempo. Ok, perfecto, no hay ningún problema, pero ¿qué es lo que querés? Es exactamente lo mismo que con los objetivos. No somos claros, no somos específicos. ¿Cuál es tu día perfecto? Quiero levantarme, quiero no tener llamadas, quiero, no sé, ir a entrenar, quiero correr 10 kilómetros y volver, quiero ir a la playa o quiero hacer tal cosa. Quiero que mi día sea de esta forma. Entonces, es fundamental que antes de empezar a estructurar un negocio lifestyle, entiendas qué es lo que querés. Yo personalmente cuando empecé a mover todo el negocio, la estructura, la infraestructura del negocio, ya sabía qué es lo que quería. No quería tener llamadas de venta, ni menos llamadas uno a uno excesivos, porque algo que entiendo es que mis clientes tienen mejores resultados cuando saben exactamente cómo moverse con el sistema y no están como niñeras en una llamada uno a uno esperando a esa llamada para, no sé, moverse. Entonces, los resultados que tuvimos de esa forma con los clientes fue excepcional. Por eso es que honestamente no tiene sentido entrar a una llamada uno a uno. Después, en otro video vamos a hablar de esto, porque esto no tiene que ver con el tema que vemos hoy, pero voy a estructurar un video específicamente del roadmap del cliente para que entiendan qué es lo que funciona mejor a la hora de entregar un buen delivery.
Pero ahora, volviendo a lo que era la libertad, tenés que tener una claridad cristalina de cuál es tu día perfecto y empezar a ejecutar sobre eso. Por ejemplo, mi cliente, la tarea que le di, justamente la semana que viene vamos a revisar eso. ¿Cuál es su día perfecto? Y vamos a estructurar correctamente el negocio en base a eso. Porque esa es la forma en la que uno se va moviendo. Si vos no tenés claridad sobre lo que querés, no va a suceder. Pero cuando ya sabés qué es lo que querés, automáticamente, tu cabeza empieza a funcionar y ejecutar sobre eso. Entonces, muchas veces no tienen resultados no porque no tengan las estrategias o el conocimiento, la fórmula, lo que sea, sino porque no saben lo que quieren. Literal. Es así de sencillo. Es muy sencillo decirlo, pero a veces esas cosas simples son las que la gente no lo entiende porque se complican con un montón de cosas que no tienen mucho sentido. Una buena práctica y un buen ejercicio acá es que tomes un calendario o que te dibujes un calendario literalmente en un papel y entiendas de qué forma querés ejecutar o de qué forma te encantaría tener tu semana. Yo personalmente los viernes no me encanta hacer trabajo muy pesado. De hecho, a veces grabo estos videos los viernes y a veces los grabo los lunes. Principalmente los grabo los lunes. Solo que justo esta semana, la semana que viene, viajo el lunes, entonces cambié de días. Pero en mi calendario tenía esa regla de que los viernes no quería trabajar. O sea, yo quiero que empiece mi fin de semana a partir del jueves. ¿Ok? Y eso era lo que yo quería. Entonces, tenés que agarrar ese calendario y empezar a estructurar qué es lo que realmente querés. No va a pasar de un día para otro. Yo sé que en este momento por ahí está diciendo, ay no, ¿cómo va a ser si no trabajo los viernes? Pero justamente para eso está el establecer los objetivos y tener claridad sobre lo que querés. Porque si no sabes lo que querés, no podés crear un negocio de vida, ni tampoco el lifestyle. Y acá algo que afecta justamente a esa libertad es cuando los founders, como los CEOs, o sea, los dueños, pierden su eje y pierden su foco y empiezan a ser operadores, ¿ok? Cuando vos empezás a ser un operador como founder, o sea que de alguna forma no podés delegar, automáticamente te convertís en tu propio cuello de botella. Eso me imagino que ya lo sabes. Entonces, cuando vos estableces esos objetivos de este es el calendario que quiero tener, tenés que tomar ciertas decisiones en no desviarte y no irte para el lado de ser un operador, sino que dejar que tu equipo, aunque al principio no lo hagan bien, terminen haciendo bien el trabajo. Porque lo que sucede con muchos es que terminan siendo su propio cuello de botella, operando en un montón de cosas, no hacen el trabajo apalancado, que es lo más importante que tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No tienen tiempo, no tienen dinero y no tienen vida, porque ellos mismos se autosabotean. Entonces, para construir esa libertad, tenés que saber bien qué es lo que querés y tenés que tomar decisiones en solamente enfocar tu energía y tu foco en ese trabajo apalancado que mueve el negocio. Por ejemplo, lo que estoy haciendo en este momento. Esto es un trabajo apalancado. Entonces, si tu energía, por ejemplo, si no trabajas los viernes, trabajas de lunes a jueves, pero de lunes a jueves tu energía está full foco en ese trabajo que tenés que hacer apalancado, el negocio va a crecer igual. El negocio va a crecer. Pero ¿qué sucede? Muchas veces uno trabaja solo por decir estoy trabajando, pero en realidad no están trabajando. Es el típico de lunes a viernes, de 9 a 5, estructuran como sus horarios y empiezan a trabajar, pero no están trabajando en lo correcto. Por eso es que el negocio no crece y por eso es que no están pudiendo estructurar el calendario que quieren. ¿Ok? Para cerrar la parte de libertad, 1 hora de tu tiempo bien enfocado puede pagar por toda la semana de un trabajo desenfocado. Entonces, solo entiende eso. Acá el objetivo es que sepas exactamente en qué es lo que tenés que trabajar y cuál es ese trabajo apalancado que tenés que hacer en lugar de ser un operador en tu propio negocio. Y por último, una de las cosas que muchos no prestan atención, pero es el propósito. El propósito, el significado de todo lo que estás haciendo. El no moverte solamente con objetivos de dinero, de ganancias, de revenue, sino moverte por objetivos de impacto. ¿Cómo estás impactando en tu mercado? ¿A cuántas personas estás ayudando? ¿De qué forma estás ayudando? Entonces, en lugar de decir quiero facturar $100,000 al mes, decir quiero ayudar a 20 personas al mes. O en lugar de decir, no sé, este año quiero escalar a 1 millón al año, decir este año quiero ayudar a 100 personas a que lleguen a su 1 millón al año. Entonces, cuando empezás a poner tus objetivos en base a
al impacto que estás generando en el mercado y no tanto con el egoísmo de quiero recibir. Lo otro sucede, honestamente, automáticamente sucede. No es magia, no es tampoco una ciencia wow. Porque si vos te enfocás, toda tu energía está en ayudar a las personas, tenés buenos resultados, por ende eso va automáticamente a tu marketing y tu marketing se vende solo. Se vende solo porque tu producto es bueno, porque lo que estás haciendo es bueno y es genuino. Entonces, si tu foco, tu energía y todo lo que tenés en este momento se va para el lado de voy a ayudar mejor a mis clientes, voy a ayudarlos de la mejor forma posible y voy a crear para mis clientes potenciales y voy a aparecer todos los días en lugar de voy a perseguir, voy a, no sé, cómo puedo facturar 1 millón al año o cómo puedo hacer esto y toda tu energía, digamos, en ese bullshit, vas a ver cómo las cosas caen en su lugar. El mundo es muy instantáneo y el mercado está bastante instantáneo y por eso es que hay tanta decepción, tanta frustración, tanto constantemente probé esto, probé con tal mentoría y no me funcionó, invertí un montón y no me funcionó, invertí en esto y no me funcionó. No es una cuestión de que no te funcionara. El tema es que invertiste por ahí en algo que no resolvía lo que tenés que resolver. Invertiste en te voy a escalar a 50.000 o 100.000 dólares al mes. Invertiste en promesas. No invertiste en construir un negocio sólido, lifestyle de vida a largo plazo, un imperio. No invertiste en eso. Porque ese tipo de negocios que después te abastecen por el resto de tu vida, por 10, 20, 30 años, no se construyen con un curso o con un programa de 3 meses. La gente piensa que van a invertir en 3 meses en un programa y van a escalar sus negocios. Y me da mucha pena que piensen de esa forma porque eso sí que decepciona después. Por eso es que nosotros trabajamos entre 6, 12 hasta 14 meses con nuestros clientes porque el foco está en construir algo que perdure en el tiempo, que no sea un hack. Y honestamente hay pocas personas que lo entienden. De hecho, me ha pasado mucho que me dicen, no, pero ¿por qué haces en 12 meses? ¿O por qué haces en 6 meses? ¿O por qué es tan largo? ¿Por qué no puedo aplicar el sistema en 3 meses? Esa es la mentalidad que hoy te está trabando y te está estancando. Porque no entienden de que esto no es un ABC, toma, aplica y ya está. Esto es una transformación, no solamente de un negocio, sino de una identidad. Tenés que convertirte en la persona que puede sostener un negocio lifestyle y puede tener el calendario que quiere y puede tener las ganancias que quiere y puede tener esa libertad financiera de tiempo, locación y todo lo que desea. Primero tenés que convertirte en la persona para poder sostener eso. No pasa de un día para otro. Así que esto sería todo para hoy. Si querés saber exactamente cómo construimos estos negocios de vida, tengo un video acá abajo que podés revisar y te veo en la próxima.